Emprendela 360 es esfuerzo, marketing, proyectos, riesgo, emprendimiento, novedad, diferenciación, estrategia, liderazgo, asociatividad. Biblia. 360. Soy Emprendela. Soy Emprendela, soy Emprendela, soy Emprendela. ¿Y tú? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Emprendela 360 a través del canal Telefamilia, siendo hoy viernes, inicio de fin de semana a las 11:30 de la mañana. Cumplimos la cita con ustedes de venir a contarles el tema que les tenemos preparado y además a agradecerles por contar con nosotros, porque nosotros somos lo que somos en estos momentos gracias a ustedes, estamos dándole la mejor información y en este momento quiero saludar a mis compañeros con un poquito de frío que está haciendo hoy, el clima está como variadito. Santiago, Mauro, ¿cómo han estado? ¿Cómo va la semana? Por acá, ¿cómo está Santiago? Buenos días, Mauricio, buenos días. Buenos días. Nicole, Tatiana, televidente, buenos días. Muy contento de estar nuevamente acá sintonizados con Emprendela 360, un contenido súper importante vamos a tener el día de hoy y agradecidos con Dios por permitirnos ya cerrar un mes muy pasado por lluvia, pero esperamos que ya venga la época del verano, así es que estén muy atentos hoy al contenido del programa. Sí, buenos días Nicole, buenos días Santiago, claro que sí, televidentes, estamos ya listos para empezar su programa y claro, con la mayor disposición para poderles entregar a ustedes contenidos que les permitan desarrollar sus emprendimientos, que les permitan desarrollar sus proyectos. Les invitamos a que estén muy pendientes, a que no se despeguen de su canal Telefamilia. Claro que queremos bendecirlos con este tema y va a ser de mucha ayuda para sus vidas, ¿verdad? Sí, claro, Mauricio, así es. Y también quería informarles a todos los televidentes de que se conecten desde ya con nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, o si quieren nos pueden hacer las preguntas desde ya, cuando estemos hablando en el tema, para que estén pendientes, para que pregunten, para que den sus aportes, entonces para que se conecten desde ya. Y pues como es de costumbre aquí en Emprendela 360, que iniciemos con un versículo. Así que yo los invito a tanto a los televidentes como a ustedes, compañeros, para que me escuchen este versículo que está en Lucas, capítulo 14, versículo 28 al versículo 30. Dice así: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Bastante fuerte este versículo, la verdad es que aplica en diferentes áreas de nuestra vida, tanto económicas como a la hora de emprender, y lo podría decir desde el punto de que cuando tú quieres hacer algo, tú primero tienes que calcular qué vas a hacer, tienes que planear, tiene que haber un cierto proyecto, ya algo calculado, ya algo establecido, que si tú sabes que lo vas a hacer, tienes con qué hacerlo y no lo vas a dejar a medias, porque como Dios nos dice que Él es un Dios de orden, no podemos ser personas mediocres. Claro que sí, este versículo es muy diciente, nos permite a nosotros saber que antes de empezar algo yo debo saber con qué cuento. Y esto nos va a permitir saber hasta dónde voy a llegar. ¿Sí? Y si tienes algo en mente, este versículo lo que te dice es: mira, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes? Y hasta dónde quieres llevarlo. Y esto nos une mucho con lo que vamos a hablar hoy de pertinencia acerca de los proyectos de inversión. Entonces, es importante eso. O sea, antes de que iniciemos, nos dice la palabra, antes de que tú inicies un proyecto, antes de que tú inicies algo, ten en cuenta con qué cuentas. ¿Para qué? Para saber hasta dónde vas a llegar y para que no dejen las cosas a medias, que es lo que pasa mucho con algunas personas, que inician algo y por X o Y situaciones lo dejan a medias y no es lo ideal. Así es, Mauricio y Nicole, contarle a nuestros televidentes es una palabra contundente, es una palabra muy reveladora. Y como bien señala Mauricio, cuando se nos queda un emprendimiento, cuando se nos queda un proyecto de inversión a medias, sencillamente es porque no calculamos bien, como nos indica la palabra de Dios. Y si no calculamos bien es porque quizás no tuvimos suficiente esfuerzo, no dedicamos el suficiente tiempo a planificar bien esa idea, ese proyecto de inversión, de tal forma que no tuvimos lo suficiente, que es efectivamente lo que nos dice la palabra, y por eso, digamos, el emprendimiento del proyecto se cae, como en este caso nos muestra la palabra con la torre. Hoy les vamos a estar hablando televidentes de pertinencia, no se pierdan el espacio de hoy y va a tener que ver muchísimo con esta revelación de esta palabra que nos acaba de leer hoy Nico.
Sí, así es, y también otro aporte para darle a todos los televidentes de que muchas veces cuando ocurren ese tipo de cosas que dejamos las cosas como en un estado medio, como de que sí, pero a la vez no, muchas veces esto ocurre porque nos dejamos llevar por nuestras propias emociones sin consultar primero con Dios, para saber cuál es la opinión que tiene acerca de tu proyecto, porque cuando tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, Él no te va a respaldar, y quizás en muchas ocasiones vas a quedar como no, sin saber para dónde vas a coger porque realmente no contaste con una aprobación superior. Y algo también que quisiera añadir, allí en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo servidores de Dios, ¿sí?, iniciaron proyectos y los terminaron y Dios les dio los recursos necesarios. Caso puntual quisiera mencionar el rey Salomón, cómo él inició una obra tan maravillosa y cómo Dios trajo todos los recursos que tenía. Cuando uno lee, trajo las personas adecuadas, trajo el dinero adecuado, trajo la paz adecuada, bueno, todo el contexto necesario para que el proyecto se desarrollara. Y mire la obra que Así es. Y ya para cerrar, el tema de televisión, nos vamos apasionando, el caso del arca de Noé. Imagínense cuánto tiempo estuvo en el diseño, calculando, y que fuera suficiente el diseño para que efectivamente aguantara el diluvio, pero está en función de la revelación que ya efectivamente nuestro Padre Celestial había generado. Así es, entonces con estos buenos aportes y este interesante versículo que esperamos que usted lo esté apuntando y tenga su libreta con todos los temas que le damos aquí todos los viernes, yo los invito a que vamos a un corte y ya regresamos con más información. Bueno, muy bien, televidentes, el día de hoy vamos a estar hablando de pertinencia. Y es importante que recuerden un poco lo que hemos estado conversando desde nuestro episodio 1. Estamos, Mauricio, tratando de hacer ese contenido, esa base respecto a los atributos y principales criterios que hay que considerar a la hora de emprender, a la hora de pensar en gestionar proyectos de inversión. La semana pasada conversamos de articulación, hoy vamos a conversar de pertinencia. Yo te propongo, Mauricio, que le digamos a nuestros televidentes las definiciones de pertinencia antes de que empecemos efectivamente a articularnos con los contenidos. Claro que sí, Santiago. Quisiera empezar con la definición que propone la Real Academia Española en cuanto a lo que tiene que ver con pertinencia. Y ella habla de que pertinencia es la oportunidad, es el alcance, ¿sí? Habla de que es algo que tiene que ser oportuno, algo que tiene que ser adecuado, es lo que viene a propósito o que es relevante, ¿ya? La otra definición nos habla de que se establece el grado de relevancia, necesidad e importancia de un proyecto dentro de un campo o de una disciplina, ¿ya? Y quisiera terminar con la otra definición que tiene que ver con la parte pública, que es entendida como la oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes a las necesidades de una población, ¿ya? Esas son las tres definiciones que queremos darle a nuestros televidentes en este momento. Ya, no sé si quieras ampliar algo sobre eso. Bien, televidentes, tenemos tres marcos de referencia para la palabra pertinencia. Un marco global, un marco genérico de la Real Academia Española, que nos da las palabras en función de la relevancia, de lo que es conveniente, de lo que es oportuno, de lo que es adecuado. Y tenemos dos definiciones que complementan esta definición genérica, que son una del Project Management Institute, que es la entidad global relacionada con los proyectos, grandes proyectos de impacto, y allí vuelven y nos salen estas mismas palabras, pero ya no las lleva Mauricio a temas puntuales de proyectos, nos dice para satisfacer necesidades, proyectos adecuados, proyectos relevantes. Y después cerramos con la definición del Departamento Nacional de Planeación, entidad en el país reguladora de todo lo que tiene que ver con la planificación y el desarrollo de los territorios, y allí nos da una definición del Sistema General de Regalías, donde nos dice cuándo un proyecto es pertinente y nos ata algo importante, Mauricio, que es dos condiciones de la definición: conveniencia y oportunidad. Es muy importante que entendamos cómo en el mismo momento, en el mismo tiempo, en la misma situación, yo debo tener una inversión que sea conveniente y oportuna. No es la una desligada de la otra. Conveniencia y oportunidad. Sí, van las dos unidas, claro que sí. Es importante que cuando tú identifiques un proyecto de inversión, identifiques un emprendimiento, parte de esa necesidad. Así es. Y debes dimensionarlo para responder a esa necesidad. No
Así Y es. quisiera pues adelantarme un poquito, no quiero adelantarme un poquito, pero es necesario para que tengamos esa definición clara, ¿ya? Que la pertinencia va ligada a la oportunidad Así es. de la idea del proyecto o del emprendimiento. Así es. Vamos a mostrarle, Mauricio, a los televidentes para que la definición de pertinencia en emprendimientos, pertinencia en proyectos de inversión quede clara, unos casos de cuándo vamos a entender qué no es pertinente y vamos a presentar unos casos en términos de las fallas de la planificación de un emprendimiento o de un proyecto de inversión. Vamos a presentar unos casos genéricos en el país derivados del Sistema General de Regalías. Yo te propongo que conversemos primero de qué pasa cuando subdimensionamos o sobredimensionamos un emprendimiento o un proyecto. ¿Qué entendemos por subdimensión y sobredimensión? Claro que sí, Santiago. Subdimensionar o sobredimensionar, hay que saber identificar la magnitud de las necesidades que esperan ser cubiertas o atendidas. Generalmente, los proyectos de inversión, los emprendimientos, como mencioné al comienzo, responden a las necesidades de una población, a las necesidades de un entorno, a las necesidades de un territorio. Por lo tanto, mi proyecto de inversión debe estar dentro de ese marco. No lo puedo ni hacer tan grande o tan pequeño. Mira, Mauricio y televidente, lo importante de la palabra reveladora cuando nos dice, si se acuerdan en el pasaje que estudiamos al inicio del programa, hay que saber calcular, hay que calcular lo suficiente. Mire, cuando ya llegamos al tema de proyectos y emprendimientos, para entender la sobre o la subdimensión, Sí. nos dice en la magnitud. Entonces hay que saber efectivamente calcular, tenemos que esforzarnos por informarnos bien y saber nuestro emprendimiento, a quién va a responder, hasta dónde llega, cuánto recurso necesito, en qué momento oportuno lo lanzo. Oportunidad y conveniencia de una inversión en el mismo momento. Soy muy reiterativo con estos televidentes porque no podemos verlas de forma separada. Conveniencia es una cosa, oportunidad es el complemento. Tienen que estar juntas. Yo puedo tener algo conveniente, pero quizás en ese momento el recurso que tengo no lo hace oportuno porque de pronto hay algo que resulte ser más conveniente que esa oportunidad. Sabemos, Mauricio, que acá los televidentes están viendo unos ejemplos mientras nosotros conversamos y ahí tienen una información muy importante para que entiendan cómo los proyectos o los emprendimientos a veces se subdimensionan o se pueden sobredimensionar. Exacto. Algo muy importante para agregar a lo que está mencionando Santiago, y nos damos cuenta que los proyectos de inversión y los emprendimientos deben tener una preparación. Así es, Debe tener una preparación previa antes de lanzarlos, así es. para poder identificar eso, Así qué es. tan pertinente es. Así ¿Ya? Y la subdimensión, sí, como vemos televidentes, en el ejemplo del hospital de Yopal, Oh, ¿ya? tremendo. ¿Cómo estuvo subdimensionado? Vemos cómo hubo una inversión inicial, ¿sí? Y terminó costando un valor un poco más alto porque no se tuvo esa consideración. Mira, Mauricio, ahí los televidentes lo están leyendo, pero ¿cómo vas a diseñar un proyecto de un hospital y en los ascensores no hay espacio para las camillas? Entonces, fíjense que son aparentemente detalles que te sacan una sonrisa, uno dice, pero ¿quién está detrás de este proyecto? Y ese tipo de cosas pasan al no entender la conveniencia y la oportunidad de la inversión. Te propongo, Mauricio, que le contemos a los televidentes la segunda situación que nos evidencia cuando los proyectos no son pertinentes. Hablemosles un poco de cuándo un proyecto es no prioritario o sencillamente cuándo no es pertinente. Un proyecto no prioritario o no pertinente se deben atender las prioridades de la población para hacer más eficiente la inversión. Nos hace referencia a que un proyecto tiene que ir ligado a cuáles son esas necesidades prioritarias, principales, más necesarias a resolver. Es eso. Mira que ahí hay una palabra, Mauricio, fundamental y tiene que ver nuevamente con el versículo que hoy estudiamos. Si yo calculo bien, si yo estimo bien, si yo planifico bien mi emprendimiento o mi proyecto de inversión, yo voy a saber allí qué es eficiente, qué es lo que tú nos acabas de leer en la definición. ¿Cómo yo sé si tengo un recurso suficiente que permite que el emprendimiento, que el proyecto de inversión realmente resulte ser conveniente y oportuno para atender una necesidad puntual de alguna población en alguna parte sencillamente que yo esté definiendo para mi emprendimiento o proyecto, el barrio, el municipio, el departamento, si es un proyecto de impacto incluso de la región Pacífico, pero ¿cómo hago para entender si tengo ese suficiente recurso que haga que ese emprendimiento, ese proyecto sea eficiente
y por tanto definamos de forma oportuna y conveniente la ejecución del emprendimiento o del proyecto. Dentro de los ejemplos que le mostramos a nuestros televidentes tenemos el proyecto no prioritario, que fue la construcción del Parque de la Princesa Negra en Albania, por un costo de 4.434 millones de pesos la inversión. Es tremendo ese caso, Mauricio. Albania es una parte en La Guajira, ¿sí? Puntualmente creo que está en el municipio de Uribía, Sí. y sabemos que es una zona que se ha afectado mucho por los niños. La misma congregación, si recuerdas, hizo una campaña hace un par de Sí, años. claro, recuerdo. Y vemos cómo nuestros niños han afectado en una zona en donde los actores definieron en ese momento para ellos que aparentemente era más prioritario construir un monumento de cerca de 5.000 millones de pesos en el mismo momento que los niños se estaban muriendo de hambre. Entonces hay que saber estudiar la información, tengo que saber identificar qué es prioritario y qué no, y allí estoy entendiendo qué es pertinente, conveniencia y oportunidad de la inversión. Otro proyecto no pertinente habla de la construcción del mirador turístico en la vereda Quebradona de Zaragoza, Así. por un valor de 3.200 millones de pesos aproximadamente. Y con ese cerramos, Mauricio, la parte central del programa, y básicamente ahí estamos presentando, mire, pero ¿cómo van a invertir en una zona, en un espacio en donde no hay vocación turística? Que es un poco lo que está mostrando efectivamente este proyecto. Sí. Nuevamente, o sea, la palabra de Dios nos está mostrando, esforcémonos por estimar, por calcular bien, y de esa forma tendremos los recursos suficientes para atender de forma eficiente las distintas necesidades que nuestro emprendimiento o proyecto quiere atacar. Sí, y televidentes, para cerrar este espacio, mire, tómese el tiempo de calcular, tómese el tiempo de mirar bien su proyecto o emprendimiento, tómese el tiempo de mirar si tienen los recursos adecuados y si responde o no a una necesidad. Así es, puntual. Porque si te tomas este tiempo, vas a tener mayor probabilidad de éxito en tu emprendimiento o en tu proyecto. Okay. Bueno, no se muevan, televidentes, nosotros ya regresamos, hemos estado en estos minutos recibiendo sus preguntas, sus comentarios, así que ya venimos a la parte de cierre del programa en donde vamos a interactuar y les vamos a dar respuestas a sus comentarios y preguntas. Muy buenos días a ustedes, nuestros televidentes. Qué placer estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Tatiana Pineda y en este momento estoy aquí con ustedes para ir mirando, ir leyendo lo que ustedes nos están preguntando vía desde Facebook, a uno que nos han ido preguntando en el transcurso de la semana por nuestras redes sociales. Así que bueno, vamos a leer algunas de sus preguntas. Bueno, nos han hecho varias preguntas, pero vamos a leer apenas 3 el día de hoy. Una de ellas es, ¿cómo saber en qué negocio invertir mi dinero? Si tengo los recursos, ¿por qué no es oportuno invertir? Si tengo un buen proyecto, pero no me genera los resultados que espero, ¿qué debo hacer? ¿Cerrarlo o iniciar otro? ¿O seguir y ser paciente? Bueno, estas 3 preguntas las vamos a contestar después de un corte de comerciales cuando vengan nuestros especialistas y van a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Bueno, no olviden también que en el transcurso de la semana pueden estar en contacto con nosotros y que nosotros muy pendientes vamos a estar ahí de lo que nos pregunten, de lo que ustedes nos están diciendo, de verdad que sí. Y aún de lo que ustedes tengan de pronto algún audio del programa anterior, ahí vamos a estar. Y para que estén pendientes también de lo que vamos a ir subiendo durante toda la semana para nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Bueno, en la primera pregunta, televidentes, recuerden que hay 2 partes en la pertinencia, conveniencia y oportunidad. Es posible que usted esté viendo la oportunidad, pero todavía no haya entendido bien la conveniencia de la inversión y tenga alguna situación de riesgo. Entonces lo mejor es, como señalábamos en el contenido, estudiar bien, planificar bien para encontrar las 2 situaciones, conveniencia y oportunidad, y en ese momento habría que invertir. Y en la segunda pregunta que nos hace es muy importante conocer cuáles fueron las causas de la pérdida, porque no necesariamente se relaciona con el esfuerzo, porque la persona puede estar haciendo el esfuerzo adecuado, pero debes identificar primero cuáles son las causas puntuales de la pérdida. Si ya tienes tu emprendimiento en desarrollo, debes mirar ya sea el servicio o el producto, cuáles son las características, cuáles son las necesidades del mercado, y cuando identifiques esa causa de la pérdida, pues ahí defines si continúas o no continúas. Y muy rápido, Mauricio, para complementar, no recuerden, televidentes, todos los contenidos que hemos semana a semana estudiado. Es posible que sea el momento de buscar un emprendedor
que me ayude, buscar un aliado, un especialista, un inversionista que pueda complementar la pérdida y podamos compensar la misma. Así es, bueno, tienen estas dos respuestas oportunas para cada una de sus preguntas. Y muchachos, les cuento que ya son las 12, o sea que debemos finalizar el programa. Le damos las gracias a todos los televidentes por conectarse con nosotros, por hacer las preguntas y por estar pendientes de nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan conectados, a que nos sigan y a que sigan haciendo las preguntas que sean necesarias. Nos despedimos, gracias por estar aquí. Me siento muy feliz de tenerlos y porque obviamente les estamos dando una ayuda a todos los televidentes. Así es. Así que les deseamos una feliz tarde y recuerden que nosotros somos Emprendelab 360. Emprendelab 360 es esfuerzo, Marketing. Proyectos. riesgo, Emprendimiento. novedad, Diferenciación. Estrategia. liderazgo, Asociatividad. Biblia.